Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo te habla Dios? Y bueno, fíjense que había un jovencito que durante mucho tiempo se había manifestado con ser un joven muy descontrolado. Su vida consistía en comer, beber, hablar, la música, el teatro, la compañía de mujeres, el alcohol. A lo mejor estoy describiendo a muchos de nosotros, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida. Pues este joven soñaba con la fama y se involucró en un movimiento pues muy fuerte para la reforma política y social en su país. Eh, en ese punto, pues él fue arrestado, fue juzgado y en su momento fue condenado para ser ejecutado. En una mañana, pues simplemente de esas mañanas que de repente suelen suceder muy frías, los prisioneros fueron sacados de las celdas para ser fusilados. Los guardias de la prisión, pues empuñaron obviamente sus fusiles y apuntaron. En el último momento se levantó una bandera blanca para anunciar que pues la persona que tenía la potestad había conmutado la sentencia por la cadena perpetua en esa región. Por lo tanto, pues este joven pues no fue ejecutado. Cuando a los 28 años de edad llegó a una localidad en un año muy lejano, pues dos mujeres le dieron a escondidas un Nuevo Testamento. Cuando el guardia se dio la vuelta por un instante, le sugirieron que leyera, que pues de alguna manera se metiera un poquito a leer esas páginas y que lo hiciera meticulosamente. Este joven pues lo hizo de esta manera y seguramente pues a nosotros en algún momento nos hicieron el favor de traernos la palabra de Dios, de pedirnos que leyéramos un poco, que nos involucráramos con la palabra. Y bueno, quiero decirles que durante el tiempo que pasó en prisión este joven, pues leyó el Nuevo Testamento de principio a fin, desde el Evangelio según San Mateo hasta Apocalipsis. Y bueno, él tuvo la curiosidad y el deseo de aprenderse gran parte del Nuevo Testamento de memoria. Este joven escribió en algún momento: creo que no hay nadie más amoroso, más profundo, más solidario y más perfecto que Jesucristo. Me digo a mí mismo con un amor celoso que no solo no hay nadie como Él, sino que nunca podrá haber nadie como Él. Obviamente nos podemos dar cuenta que este joven pues encontró a Cristo por medio de la Biblia. ¿Tú cómo encontraste a Cristo? Cada uno tenemos propiamente nuestra propia, pues de alguna manera, forma de haber encontrado a Dios. Muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo a través de el interés de un ser querido, ¿verdad? De una persona que de alguna manera dispensó afecto por nuestra vida y empezó a platicarnos y hablarnos de Dios. Algunos otros tuvimos que pasar por situaciones muy críticas en nuestra vida, como coloquialmente decimos, llegar a tocar fondo en algún área específica de nuestra vida. Y esto nos condujo a los pies de Cristo a través del dolor, el sufrimiento que pudimos experimentar, ya sea por un desamor, por algún problema económico, por algún problema de salud. Pero pues la gloria sea para el Señor, porque pues todos los que estamos en este devocional, los que escucharán en su momento este devocional, pues hemos llegado al lugar más alto que podemos aspirar como seres humanos. Hemos llegado a los pies de Cristo, mis amados. Y esto pues nos trae bendición, trae vida eterna, trae lo mejor para nosotros. Dios se ha propuesto no darnos solamente lo mejor, lo bueno, perdón. Dios se ha propuesto darnos lo mejor. Siempre va a darnos lo mejor.
Por eso tenemos ahora la gran bendición, pues de tener a la mano nuestra Biblia, esa bendita palabra de Dios que el Espíritu Santo inspiró a alrededor de 40 personas que fueron utilizadas por parte de Dios para escribir y dejar por escrito el testimonio de Dios, dejarnos pues lo que ahora nosotros conocemos como ese libro de libros, que es la Biblia. 66 libros que componen a la bendita palabra de Dios, de los cuales 39 corresponden al Antiguo Testamento, 27 al Nuevo Testamento, y allí se nos narra precisamente pues todo lo que Dios ha hecho desde la creación hasta la manifestación suprema de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra para bendición nuestra. Y bueno, también el Señor nos da esa escatología o ese escrito, pues que nos lleva simplemente a ver que Dios tiene el control de absolutamente todo y que nos ha dado ya mención acerca de lo que viene a continuación. Estoy hablando específicamente de la palabra profética que encontramos en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, ¿verdad? Que técnicamente pues es el libro de la revelación. Entonces Dios nos da una revelación de lo que vendrá a continuación. Y tenemos la gran bendición también de ahora contar con el poder del Espíritu Santo, la luz que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, pues justamente para vivir la experiencia de cada vez ir entendiendo más la palabra. Yo he explicado en algunos momentos cuando tenemos, ¿verdad?, una poca luz y queremos hacer una lectura y sobre todo de letras pequeñas, como que no alcanzamos a leer de repente y necesitamos una mayor luminosidad para efecto de qué, de poder leer las letras pequeñas. Eh, y esto justamente nos permite comprender más el escrito que estamos leyendo. Bueno, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, muchas ocasiones tenemos algo así como un velo o como una poca luz para que me comprendan, y de repente hacemos expresiones de que pues leo la palabra de Dios, pero no le entiendo. Hay algo como que no me deja ver claro lo que el autor de cada libro está tratando de decirme, o lo que Dios, ¿verdad? Pues ha dejado en esa revelación para efecto de que yo lo comprenda. Bueno, pues el Espíritu Santo de Dios nos sirve o funge como esa lámpara que nos va alumbrando cada vez más y nos va dando la luminosidad cada vez más profunda para ir comprendiendo más a fondo lo que la palabra nos quiere decir, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de su bendita palabra. Entonces es por eso que el apóstol Pablo pues describe que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso lo vamos a leer el día de hoy ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que también es un versículo que tenemos pues que ir aprendiéndonos de memoria poco a poco, paso a paso, que tenemos que poder recitar correctamente, porque de esta manera comprendemos de dónde viene la palabra de Dios y no nos van a hacer trastabillar cuando vengan pues las malas doctrinas, esos falsos maestros que de repente le dicen a uno, pues yo no sé cómo tú puedes confiar en un libro que lo escribió el hombre, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16 es muy claro cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Bueno, pues eso nos da una base sólida para defender nuestra fe desde allí, porque mucha gente piensa que la Biblia pues fue escrita por el hombre y que no tiene mayor referencia para nosotros. Mis amados, efectivamente Dios utilizó al hombre para escribir, ¿verdad? Es como cuando tú y yo necesitamos de una máquina, ¿verdad? Una máquina de escribir. ¿Se acuerdan hace tiempo cómo existían las máquinas de escribir que sonaban las teclas cada vez que escribíamos una letra? Bueno, ocupamos ese aparato pues propiamente para dejar escrito
o manifiesto lo que nosotros queremos decir. O bien utilizamos un bolígrafo o un lápiz y de esa manera pues podemos plasmar nuestras ideas y dejarlas por escrito. Bueno, a Dios le plació utilizar al ser humano para dejar por escrito pues esa revelación. ¿Ah? Todo lo que Dios quiso que tú y yo conociéramos ya está revelado en la palabra de Dios. Ahora, lo interesante, como les digo, es que esa revelación cada vez venga con mayor luminosidad, con mayor luz, para que la comprendamos cada vez más a fondo. La Biblia no solo está inspirada en el sentido estricto que se puede decir, como por ejemplo los artistas que son inspirados, ¿verdad?, por su musa y que hacen grandes obras, o por los poetas, ¿eh?, que necesitan un tiempo o un momento de inspiración para, pues, desarrollar alguna obra, algún poema, o de compositores o de músicos, que técnicamente así los describimos. Cuando hacen esas grandes obras, decimos, estaban completamente inspirados o muy inspirados, ¿verdad? Nosotros tenemos que llevar el hecho de que la palabra de Dios es inspirada al punto clave de declarar correctamente que tiene el aliento de Dios, o sea, su Espíritu Santo en ella. No es la misma inspiración que un artista necesita, mis amados. La inspiración que dio Dios a través de su Espíritu a esos 40 hombres aproximadamente que utilizó para escribir la bendita palabra, tiene el aliento de Dios, el ruach, el soplido, el Espíritu mismo, la esencia de Dios. Por lo tanto, la Biblia es una de las maneras principales en las que Dios te habla. Y por eso el título de este tema, ¿cómo te habla Dios? Bueno, pues una de las principales maneras en las que Dios te habla es a través de la palabra, de su bendita palabra. Y gloria sea para el Señor, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, vamos a disfrutar la lectura de la Biblia. Cada día que tú abras la palabra, cada día que tú te atrevas a zambullirte en ese mar tan rico de la palabra de Dios, pues vamos a tener que aprender a disfrutarlo, que no sea un sufrimiento, que no sea un chin, es que tengo que leer la Biblia. No, mis amados, que verdaderamente podamos decir, deseo saber más, deseo leer la palabra de Dios porque la disfruto, porque Dios abre mi mente, mi panorama, mi visión espiritual para poder comprender todo esto que se ha declarado aquí. Y para esto, pues vamos a leer del Salmo número 119, de los versículos 89 al 96. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, mis amados. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme. Consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Amén. Fíjense, quiero comentar acerca de un filósofo y muy crítico de la cristiandad del siglo XVIII, un hombre llamado Voltaire, apellidado Voltaire. Él declaró, y voy a citarlo tal cual para no fallar, dice, dentro de 100 años, la Biblia estará obsoleta y fuera de circulación. Imagínense nada más. Voltaire hizo esa declaración pensando que ya para el siglo XIX, pues para los años de 1800, la palabra de Dios estaría y sería obsoleta, que no tendría sentido. Y de hecho ya estaría fuera de circulación. Ya no tendría las editoriales, las prensas,
¿por qué pues seguir imprimiendo Biblias? Porque ya no iba a ser de interés de la gente. Pero quiero decirles que 100 años más tarde, o sea, cuando declaró este hombre que iba a salir de circulación y que iba a ser obsoleta, después de esos 100 años, la Biblia era más popular que nunca. O sea, para el siglo XIX, la Biblia era más popular como nunca lo había sido. De hecho, hay una anécdota muy particular en donde sabemos por historiadores y porque así está en París, en Francia, que su propia casa, la casa de Voltaire, fue convertida en una fábrica de Biblias que producía muchísimas por hora, porque le ponían a toda máquina las prensas y fabricaban una cantidad increíble de Biblias. Entonces, fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando escuchemos atacar la Biblia, es bueno recordar que los ataques no son nada bueno, nuevos, perdón. Muchas ocasiones ha sido atacada la palabra de Dios, pero la gloria sea para el Señor, porque ahí en el versículo 90 de este Salmo número 119, dice claramente que la palabra de Dios es eterna. De hecho, nuestro Señor Jesucristo hizo una observación muy fuerte cuando dijo que todo esto tendría que pasar, pero su palabra no. A final de cuentas, la palabra de Dios es la que va a sobrevivir a todo tipo de circunstancias o situaciones. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Porque justamente la palabra de Dios es el verbo, ¿verdad? Que se hizo hombre para venir a nuestra vida y darnos una vida de plenitud, una vida, ¿cómo dice Jesucristo? Una vida, a darles vida, de abundancia. Entonces, Jesucristo mismo es el verbo, Él es mismo la palabra, Él es la sabiduría de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, fíjense bien cómo a pesar de todos los ataques que ha sufrido la Biblia, pues esta ha sobrevivido y sobrevivirá por siempre porque así lo ha declarado el Señor. Y recordemos que Dios es fiel para cumplir todo lo que Él ha prometido en su bendita palabra, que Él es el único que va a respaldar lo que Él mismo ha dicho. Y por eso vemos cómo, aunque hubo declaraciones fuertísimas respecto a que iba a desaparecer la Biblia, como lo decía Voltaire, pues simplemente no ha sucedido. Si ustedes pueden ver en la historia de muchos pueblos, pues los presidentes o hasta los reyes, gente que tiene una preeminencia en el gobierno de un país, trata de destruir la palabra de Dios y quiere a toda costa que no se predique la palabra. Pero pues nos damos cuenta de la gran realidad. Se están poniendo contra Sansón a las patadas, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se están poniendo contra Dios, justamente. Y eso tarde que temprano viene a caer en una realidad. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Cuba y yo me di cuenta de la realidad, cómo el régimen de Fidel Castro trataba a toda costa de que no llegara Biblias a su territorio. Recuerden que el Estado comunista o los regímenes comunistas siempre han estado en contra del cristianismo abiertamente. Bueno, pues Fidel Castro no era la excepción y él quería que ningún cubano tuviera pues la palabra de Dios en sus manos. Le doy la gloria a Dios porque yo fui testigo que aún cuando en las primeras veces que yo visité la isla, me daba cuenta de cómo las familias se pasaban hoja por hoja para poder estudiar la palabra. Ya después Dios obró de una manera excepcional y empezó a haber una cantidad de hermanos que visitábamos la isla y que nos llevábamos una, dos, tres Biblias de repente y pues honestamente las metíamos a veces clandestinamente porque si en el aeropuerto nos cachaban una Biblia, pues simplemente nos las retiraban, nos las quitaban, la decomisaban y la destruían. Y obviamente pues uno empieza a hacer alguna maña
pues para proclamar la palabra de Dios y empezamos a llevar Biblias. Hubo un momento en el que Dios permitió que Fidel Castro abriera la posibilidad de que pudiéramos importar Biblias ya empaquetadas con todas las de la ley, pagando los impuestos que imponía, pero exorbitantes, pero se empezó a llevar la palabra de Dios. Hoy es el día en que lejos de que la palabra de Dios dejara de predicarse en esa isla, quiero decirles, mis amados hermanos, que la gloria sea para el Señor, pero estos tiempos han venido a ser de gran bendición para todos esos hermanos cubanos que, aunque están padeciendo ahorita la situación que están viviendo y que hay que estar orando por ellos, porque la verdad están pasando por una situación muy crítica por lo del COVID y por pues decisiones muy arbitrarias que ha tomado el gobierno. Hay que orar por ellos, que Dios traiga bendición a la vida de todas esas personas, mis amados. Entonces, retomando el punto, la palabra de Dios ahí entre el versículo 89 y 90, dice, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Y eso es lo que vemos hasta el día de hoy, ¿verdad? La firmeza de la palabra de Dios. La Biblia, por lo tanto, mis amados, es un deleite. De hecho, el salmista lo describe, ¿verdad? Dice claramente que las escrituras que ha leído son su delicia. Yo quisiera preguntarte si ya a estas alturas del tiempo que empezaste a conocer la palabra, para ti ya es un deleite leerla. Ya la buscas, ya la anhelas, ya tienes sed de la palabra de Dios. Sabes, muchos de los que estamos aquí hemos venido a ser contagiados de esa bendición de desear la palabra de Dios, como se desea el alimento cuando se tiene una gran hambre, como se desea el agua cuando se tiene una gran sed, mis amados. Vemos cómo es muy apropiado que este salmo, ¿verdad? El cual es el más largo de todos, son 176 versículos, pues trata exclusivamente de las escrituras. Habla mucho acerca de la bendita palabra de Dios. Entonces, cuando estemos sufriendo, cuando tú estés sufriendo ataques de cualquier índole, en cualquier área de tu vida, pues medita la palabra de Dios. De hecho, el salmista dice ahí entre el versículo 95 y 96, dice, los impíos me acechan para destruirme. ¿Qué es lo que te estás echando en este momento que sientes que tratan de destruirte? ¿Tus relaciones personales? ¿Cómo te trata tu esposa? ¿Cómo te trata tu esposo de repente? ¿Cómo de repente vienen personas que de alguna manera tratan de hacer mella en tu existencia? Y dice el salmista, pero yo me esfuerzo por entender tus estatutos, tus preceptos. He visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos. Mis amados, cuando empezamos a entender la palabra de Dios a ese nivel, pues no nos queda más que deleitarnos en ella. Los mandamientos de Dios están para protegernos, para recordarnos que la palabra de Dios nos va a librar de cualquier tipo de daño, mis amados. Lean el versículo 93 que dice, jamás me olvidaré de tus preceptos, de tus leyes, de tus normas, pues con ellos me has dado vida. Hemos explicado que Dios pues ha puesto límites, ¿verdad?, en nuestra existencia por amor. Ha tenido la gran pues bendición para nosotros de salvaguardarnos para no hacer lo que malamente de repente queremos hacer, sino que Él mismo estableció límites, puso freno en nuestras vidas a través de sus mandamientos, de sus preceptos. Y eso, mis amados, nos ayuda a vivir esa vida de abundancia que Jesucristo nos ofrece. Y para eso, pues tenemos que someternos a esos preceptos, a esos mandamientos. Pero tenemos que someternos a ellos con la clara idea de que deben convertirse en una delicia para nosotros. Miren, cuando nosotros vamos a algún lugar en donde pues hay
reglamentación y cumplimos con esa reglamentación, disfrutamos el espacio. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir, por ejemplo, a un museo y empiezan a observar pues, las cosas que se exhiben en ese museo? Pero hay limitaciones y ponen letreros: no tocar, no fumar. Hay museos en los que hasta se nos prohíbe, ¿verdad? En una limitación correcta de sacar fotografías porque la luz del flash normalmente empieza a deteriorar cierto tipo de compuestos que se utilizan en las pinturas normalmente y empiezan a deteriorar las pinturas y después pues a nuestras generaciones los vamos a dejar sin que puedan deleitarse viendo ese tipo de artículos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos sometemos a los preceptos, a los mandamientos, a las normas de un lugar, podemos disfrutar ampliamente. Cuando no nos atrevemos a tocar algo que no debemos tocar, pues disfrutamos porque nadie nos va a venir a dar un manazo, nadie nos va a venir a decir: hey, se le está pidiendo por favor que no toque. ¿Ah? Y disfrutamos. Y de esa manera podemos realmente pues experimentar lo que debemos experimentar en esa área. ¿Ah? Yo quiero platicarles acerca de una situación que me sucedió en el buceo, precisamente. Una de las normas o reglas que se tienen en el buceo es no tocar ya cuando está uno bajo el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hay animales que muchas veces no alcanza uno a conocer y son animales muy venenosos. Bueno, pues un día yo bajé a una profundidad de aproximadamente 28 metros y estaba buceando y me llamó la atención un animal y se me ocurrió estirar mi mano y tocar. Mis amados, quiero decirles que gracias a Dios el guía, mi instructor, vio exactamente la escena y rápidamente fue y me agarró la muñeca y me empezó a apretar y me dio la instrucción de que subiéramos. Una vez que llegamos a la superficie del agua, quitamos el regulador, la boquilla, y me dice: te dije claramente que no tocaras. El grave problema, mis amados, es que yo había tocado un animal exageradamente venenoso y se me empezó a dormir la mano. Él me dijo que por favor me apretara fuertemente para efecto de que bajara. Tuvo que sacar un pepinillo de mar con el cual me empezó a frotar la mano. Y luego con la bengala llamó a las personas que nos recogían en la lancha y le dio la orden que me llevaran de inmediato al hospital. Bueno, cuando yo llegué al hospital, quienes me llevaban le dieron pues la información a los médicos. De inmediato tuve la necesidad de ser internado propiamente. Tuvieron que ponerme suero, tuvieron que ponerme antídoto. Mis hermanos, yo quería que me arrancaran el brazo completo, no la mano nada más, quería que me arrancaran ya el brazo. Era un dolor indescriptible. ¿Y todo por qué? Por no sujetarme a los límites, por no sujetarme a las normas establecidas. Y lejos de disfrutar lo que tenía yo que haber disfrutado, pues tuve la necesidad de ir a parar a un hospital a sufrir las consecuencias por desobediencia. Por eso Dios pone en nuestra vida límites para que ustedes y yo, atendiendo a esa condición, podamos existir correctamente para lo que fuimos diseñados. Amén. Entonces, ese es el punto y les di ese testimonio de mi parte porque es de la mejor manera en que yo les puedo explicar por qué Dios puso sus estatutos, sus mandamientos para nuestras vidas. Porque Él nos conoce y sabe que normalmente vamos a querer pues pasarnos de listos. Pero cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, cuando atendemos a sus preceptos, a sus mandamientos, mis amados, empezamos a tener una vida plena, una vida que vale la pena disfrutarse, vivirse. Y por eso la palabra de Dios tiene que ser nuestro deleite. Y es de la manera en que Dios nos habla. Amén. Bueno, pues ahora, en este momento hay que pedirle a Dios que nos ayude
cada día a meditar en su palabra, que es eterna, que nos ayude verdaderamente a encontrar el deleite en la lectura de la Biblia, que nos ayude a verdaderamente tener ese disfrute cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Yo sé que a todos y cada uno de nosotros nos gustan diferentes géneros literarios. Hay hermanos, hay gente a la que le gusta pues la narrativa como un género literario, ¿verdad? Hay gente a la que le gusta las novelas policíacas o la narrativa policíaca. Hay gente a la que le gusta pues no sé, algún otro tipo de, por ejemplo, los poemas. Y cuando está leyendo un poema o lo que verdaderamente le gusta, lo disfruta y se va adentrando al poema o a la narrativa o a lo que están leyendo y hasta se transporta uno, ¿verdad? Yo sé que te ha pasado. Bueno, pues hay que pedirle a Dios que hoy verdaderamente te ayude y nos ayude a encontrar el deleite en la bendita palabra de Dios. Que nos enamore de leer la palabra. Y van a ver lo que a continuación sucede. Vamos a empezar a buscar lo que verdaderamente vale la pena de buscar en la palabra de Dios. Vamos a buscar a nuestro Señor Jesucristo al estar estudiando la palabra. Y allí lo vamos a encontrar. Allí vamos a ver la expresión máxima de Dios en amor por nuestras vidas. Y para ello, pues los voy a invitar a que leamos juntos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. Y yo les pido que por favor tengan a la mano su Biblia, que pasen su mirada, lean junto conmigo, para que de esa manera pues constatemos que lo que se está declarando en estos devocionales pues es la palabra de Dios y que no nada más es lo que yo pienso o lo que yo digo, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios nos lleva a un conocimiento, a una sabiduría que vale la pena tener, mis amados. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 3, del 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros tiempos, perdón, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, que aquí vemos cómo pues toda la Biblia consiste en Jesucristo? De hecho, en el versículo 15, Pablo le dice a Timoteo: desde tu niñez conociste las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esto obviamente para nosotros pues un poquito distinto. Yo no sé cuándo tú empezaste a leer la palabra de Dios, cuándo verdaderamente empezaste a conocer las sagradas escrituras. Muchas personas piensan que con el hecho de tener la Biblia abierta en sus hogares, normalmente hasta sabe uno de memoria, ¿verdad? Que la ponen ahí en el Salmo número 23 o hasta a veces podemos ver por ahí el Salmo número 91, pues piensan que porque la tienen ahí abierta y expuesta, van a recibir la sabiduría como por ósmosis, ¿verdad? Que no les basta más que pasar por ella, rozarla a la mejor, y toda la sabiduría que contiene, toda esa enseñanza, pues se les va a venir a pegar. Y no es así, mis amados hermanos. Muchas veces vemos que esas Biblias que están abiertas hasta en un atril muy bonito, están llenas de polvo porque pues no son capaces ni siquiera de cambiar de hoja para ver si se les pega otro poquito extra, ¿verdad? No, eso no es así. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que conocer las sagradas escrituras. ¿Y para qué? Justamente la palabra de Dios nos dice para qué. Para que nos dé la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso necesitamos escudriñar las escrituras, por eso necesitamos leer la palabra de Dios. En este centro de formación cristiana, Aljaba de Dios, a través de nuestros medios de comunicación, sobre todo el WhatsApp, estamos nosotros enviando todos los días, mis amados hermanos, un plan de lectura bíblico. No importa el día que te adhieras a ese plan, no importa el día en que tú decidas empezar a leer la palabra de Dios. El día que tú te decidas, a partir de ese momento, si tú sigues ese plan, está diseñado para que dentro de un año exactamente termines de leer la palabra de Dios de cabo a rabo, de principio a fin. No se te va a escapar ni un solo versículo. Y luego, pues todavía tenemos la condición de que yo les envío hasta un link especial en donde no les basta más que picarlo allí, que les despliega la palabra de Dios que se lee en el día. Y no necesitan andar buscando entre los libros, entre la palabra de Dios, que sería muy bueno para que se acostumbren a esgrimar correctamente la Biblia. Pero aún así se les manda hasta un poquito digerido. Todos los días estamos leyendo la palabra de Dios en los devocionales, en las enseñanzas. Quiero decirles que a lo largo de este año, mis amados, que hemos tenido la gran bendición de tener este foro, este tiempo precioso delante de Dios, quienes han seguido constantes, quiero decirles que yo les he leído la Biblia completa durante todo este año que hemos pasado. Así es que tenemos esa gran bendición. Yo quiero que ustedes comprendan pues la importancia de disponer, gracias hermana, de disponer un tiempo para aprender cada vez un poquito más. Le doy gracias a Dios por sus vidas, porque las personas que han sido constantes y aún las personas que de repente, ¿verdad?, se llegan a conectar, pero pues al menos se les queda algo por las explicaciones que se dan, porque en el devocional pues de lo que se trata es de leer la palabra de Dios, sí, y también dar alguna explicación como para que pues venga a ser el deleite que necesitamos que sea. Amén. Y les agradezco mucho el favor de su atención, porque pues de esta manera es como nosotros transmitimos el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Pablo escribía a una sociedad que no era muy distinta de la nuestra, mis amados. Les decía, por ejemplo, ahí de los versículos 1 al 4, ahora bien, le está diciendo a Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles.
¿Cuántas veces hemos visto ahorita los tiempos que estamos pasando, mis amados hermanos? ¿Son acaso difíciles para nosotros? Claro, pero Dios así lo dijo y por eso precisamente, pues nosotros ya vivimos de una manera diferente, confiados, porque pues Dios ya lo declaró. Y sobre advertencia no hay engaño. Van a venir tiempos aún más difíciles, es cierto. Dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Posiblemente estoy describiendo al que está a tu lado. ¿Eh? Posiblemente estoy describiendo, la palabra de Dios está describiendo a tu esposo, a tu esposa, a lo mejor a tus hijos que ya no te obedecen, a tu esposa que te dejó, a tu esposo que está en una condición que no es la correcta, que está más enamorado de sus placeres momentáneos que de lo que debería verdaderamente trascender en su vida. Vemos cómo Pablo los describe como una gente que aparentan de repente ser piadosos, pero su conducta pues desmentirá el poder de la piedad. Su corazón está lejos de verdaderamente ser piadoso. Con esto, mis amados, Pablo está describiendo tanto un mundo secular de personas nominalmente amables, que tienen una apariencia de piedad, pero que niegan el poder de la piedad. Si a la gente se le pregunta, dicen que son cristianos, como algunos que se esfuerzan mucho en oponerse a la verdad, mis amados. Tú y yo estamos llamados a ser diferentes. La presión del mundo es muy fuerte, es verdad. Los placeres de esta vida son fuertes, nos llaman. Los vicios, el alcohol, el cigarro, llaman a mucha gente y nos llaman a nosotros de repente. Pero Pablo dice claramente en el versículo 14, pero tú, y te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Pablo señala a sus enseñanzas, a su estilo de vida, a su propósito, ¿verdad? A la fe que él tiene, a la paciencia, al amor, a la perseverancia, aún hasta las persecuciones y sufrimientos que debemos pasar. Pero tú tienes que ser diferente. De hecho, Pablo advierte de que asimismo seremos perseguidos todos los que queramos llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. O sea, esto que no te sorprenda cuando la oposición llegue a tu vida, cuando de repente tus familiares cercanos te digan, oye, ¿por qué estás cambiando? ¿Por qué ya te cambiaste de religión? Si tus padres no te enseñaron eso, si nuestros abuelos, nuestros ancestros no te enseñaron eso. Mis amados, ¿de qué nos sirve satisfacer una tradición si con eso estamos perdiendo lo glorioso de la fe en Jesucristo? Entonces no te debe de sorprender la oposición. Tú tienes que aprender a mantenerte firme como la roca en las sagradas escrituras, en la bendita palabra de Dios. Algunos libros, mis amados, informan e incluso reforman, pero la Biblia es la única que transforma. Tú puedes leer libros de información, libros de referencia, libros que te dan mucha historia. De hecho, puedes leer hasta libros que de alguna manera provocan reformas o transmiten alguna reforma que se ha dado. Pero la Biblia es el único libro que te puede transformar. Quiero hacerles una anécdota acerca de un hombre que se quejó a su pastor de que no leía la Biblia porque ésta interfería con su trabajo. ¡Ay! No sé si te pisé el callo a ti. No sé si fue para ti este comentario. ¿Eh? Y cuando le preguntó el pastor cuál era su trabajo, respondió, soy ladrón. Obviamente no lo dije por nadie en especial, ¿verdad? La Biblia, pues no se dio para que simplemente aumentaras tu conocimiento, mis amados. Te fue dada para cambiar tu vida.
Obviamente a esta persona, a este hombre que se quejó con su pastor, pues al momento de tener esa práctica, ¿verdad?, de ser ladrón, pues la Biblia lo tenía que transformar. La Biblia lo iba a llevar a dejar de ese tipo de prácticas, porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que aprender a trabajar. Y dice la palabra de Dios, el que no trabaja, no coma. Y obviamente muchos dirán, pero pues también el ser ladrón es un buen trabajo y es un trabajo muy pesado. ¿Ah? Pero no es cierto. La palabra de Dios es muy clara, no robarás. Amén. Entonces eso te tiene que llevar, y te di un ejemplo muy objetivo para que puedas visualizar que la Biblia te va a transformar en muchas áreas de tu vida en las que estás mal delante de Dios. El propósito completo de la Biblia es dirigirte a Cristo. Recordemos que Él es nuestro blanco de la fe. Él es el objeto de nuestra fe y es al que buscamos y al que perseguimos. Las escrituras pueden darnos la sabiduría necesaria para la salvación, para la vida eterna mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan 5:39, las escrituras dan testimonio en mi favor. Y posteriormente Martín Lutero explicó, ese gran reformador dijo, la Biblia es la cuna en la que Jesús se encuentra. Cada una de sus palabras resuenan a Cristo. Y mis amados, yo como muchos otros, llegué a la fe en Cristo, pues leyendo la palabra de Dios. Hubo una persona que dedicó 9 años de su vida tratando de convencerme, pero recordemos que el hombre no puede convencer a otro hombre. Yo estoy cierto que las oraciones desde mis padres, las oraciones de mis hermanos, las oraciones de las personas que empezaron a levantar mi vida hasta el lugar santísimo, así como cuando hacemos nosotros, ¿verdad? Oramos por alguien en particular para que conozca la palabra, pues tienen trascendencia en nuestras vidas. Y llegamos a la fe en Cristo y empezamos a leer la palabra de Dios. Y déjenme decirles que, pues, es lo que alimenta continuamente nuestro conocimiento en la fe. Porque justamente como dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, tiene un objetivo. Es útil para enseñarnos, para reprendernos, que es la palabra o el sinónimo de redarguir. La palabra redarguir quiere decir reprender, sacar la tarjeta de amonestación para que me entiendan, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, ¿y quién es el siervo de Dios? Eres tú, somos nosotros, cada uno de nosotros, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que comprender que la bendita palabra de Dios nos transforma. La Biblia es nuestra autoridad en todos los asuntos de nuestra vida y de la fe que ejercemos. En la Biblia descubrimos lo que Dios dice y por lo tanto, pues lo que deberíamos creer. Así de sencillo es. ¿Y qué es de lo que debemos creer? Pues acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la cruz del Calvario, acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, acerca de todo lo que verdaderamente nos interesa y trasciende. También es en la Biblia donde encontramos lo que está mal de nuestra persona a los ojos de Dios. Y encontramos cómo Dios nos instruye para vivir una vida recta delante de Él. Entonces, por último, quiero decirles que alimentarnos de la Biblia, alimentarnos de la palabra de Dios, es el camino para estar enteramente capacitados para toda buena obra. Mis amados, quiero decirles que nosotros
tenemos unas células en nuestro cerebro que conocemos como neuronas, ¿verdad? Bueno, esas neuronas se alimentan específicamente de una molécula que es el ácido glutámico. Y solamente de ese ácido glutámico es que se alimentan nuestras neuronas. Si nosotros o no producimos o no consumimos ácido glutámico, pues esas neuronas se mueren. Dios diseñó a las neuronas para consumir su energía o para obtener su energía a través del ácido glutámico. Luego entonces, nosotros debemos comprender que así como Dios diseñó a esas células específicamente para consumir ese tipo de producto, también podemos ver que todas nuestras demás células normalmente obtienen la energía que necesitamos para vivir, químicamente hablando o físico-químicamente hablando, pues de los azúcares que consumimos, de las grasas o hasta de las proteínas. Pero así es como Dios nos diseñó. ¿Han escuchado que, por ejemplo, el koala solamente puede consumir hojas de eucalipto? Esa es la mayor fuente de su alimentación. Bueno, entonces, quiero decirles que Dios nos diseñó espiritualmente para consumir específicamente la palabra de Dios. Y es de esa palabra, es de esa bendición que tenemos en la Biblia, de la manera en que nuestro espíritu puede fortalecerse, puede crecer, puede desarrollarse, y es solamente ese alimento el que nos puede dar todo eso que necesitamos. Así nos diseñó Dios. Y por eso Dios dejó su bendita palabra para que tú y yo nos alimentemos día a día. No seamos desordenados en esa área, porque si no nos convertimos en anémicos espirituales. ¿Se han dado cuenta que cuando una persona no tiene la cantidad suficiente de hierro, pues se le genera una anemia, y una anemia le puede llevar hasta la muerte? Bueno, pues nosotros, si no consumimos día con día el alimento de la palabra de Dios, podremos morir espiritualmente. Nos vamos enfriando, nos vamos alejando de Dios, y prontamente el enemigo hace presa de nosotros fácilmente. Entonces, hoy es el día en que le podemos dar gracias a Dios, porque nos capacita cada día al estudiar su palabra. Cuando nos da la oportunidad de sopesarlas, de meditarlas, de escuchar la palabra de Dios, estamos escuchando al Espíritu Santo de Dios directamente hablar a nuestras vidas. El día de hoy hay que orar para que nos acerquemos más y más a nuestro Señor Jesucristo por medio de la bendita palabra de Dios, y que seamos transformados verdaderamente a su semejanza a medida que pasamos tiempo en su presencia. Hoy quiero declararte algo excepcional, mis amados. Hoy nos hemos acercado un paso más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Dios está forjando nuestro carácter, está forjando el carácter de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Y todo eso es por la bendita palabra de Dios. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.